Muy bien, pues en esta ocasión vamos a estudiar aquí este tema que hemos titulado La maldición de Caín y quiero invitarles a leer nuestra cita central de esta tarde en Filipenses capítulo 4 versículo 7. Filipenses 4 7. Vamos a darle lectura. Ustedes me pueden seguir ahí con su vista en su Biblia. Dice lo siguiente, dice, y la paz de Dios que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. Creo que, bueno, todos hemos escuchado hablar de la maldición de Caín, ¿verdad? Lo que sucedió con este personaje, eh, que es bueno, es muy famoso, ¿no? Incluso la gente que no es religiosa, que no conoce mucho la Biblia, ha escuchado hablar de Caín y de su hermano, ¿no? Por lo que sucedió entre ellos. Y bueno, ahorita vamos a profundizar un poquito más en esta historia. Hay un dicho, una frase que todos alguna vez hemos escuchado, a lo mejor la hemos dicho también, que decimos que dice, al que obra mal, ¿se acuerdan lo que dice la frase? Dice, el que obra mal, le va mal, ¿cierto? Eh, Alguna vez la hemos dicho, la hemos escuchado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una frase que nos indica que, bueno, cuando hacemos las cosas, ¿cómo se dice? Con mala intención, cuando somos malos, los seres humanos, generalmente hay una consecuencia, ¿no? Y saben que a veces esta frase va un poquito más allá, o sea, va relacionada con nuestros deseos, ¿sí? De justicia, ¿sí? Sobre todo, o sea, cuando nosotros nos sentimos ofendidos, agredidos, generalmente decimos, bueno, al fin y al cabo, al que obra mal, le va mal, ¿cierto? Y estamos como que esperando, así como está este chico de la imagen, como esperando el momento en que le pase algo, ¿no? A la persona, en que le llegue el castigo, en que Dios nos vengue, pero es como un deseo, ¿no? De decir, bueno, a mí me hiciste esto, ojalá que a ti también algún día, ¿no? Te lo cobre la vida. Eh, pero, ¿saben qué? Es una frase que no es tan cierta. Ese es nuestro deseo, ¿no? Yo creo, como seres humanos imperfectos, o sea, el hecho de decir, si me está yendo mal a mí, si tú me provocaste esto, a ti también te va a suceder algo, ¿no? Pero saben que no es tan cierto esta frase, es más un deseo, ¿no? Que una realidad. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros vemos la vida así tal cual, o sea, la realidad de las cosas, el mundo tal como funciona, como es, nos daremos cuenta de que muchas veces nos podemos quedar con esa espinita, ¿no? Y nos frustramos, porque resulta que muy probablemente la persona que alguna vez me hizo un daño, ¿sí? Si alguna vez yo me lo encuentro o sé de él por alguien, etcétera, resulta que esa persona tiene un mejor empleo que yo, gana mejor que yo, tiene una mejor familia que yo, tiene un mejor auto que yo, tiene una mejor, ¿qué dice aquí? Una casa, una pareja, etcétera. Vemos que las cosas no son como quisiéramos, ¿no? Porque generalmente decimos, ojalá y algún día le pase lo mismo, ¿no? O algo peor. ¿Sí? Esa es nuestra reacción típica, ¿no? De los seres humanos. Por eso está esa frase. Pero muchas veces vemos a estas personas eh, tener éxito, ¿sí o no? Y en comparación con nosotros, o sea, cuando nosotros nos comparamos con esas personas, decimos, bueno, ¿dónde está la justicia, no? ¿Dónde está el castigo divino?
pero es que así no funciona este mundo. Y saben que muchas veces en la religión, en el cristianismo, se nos enseña malamente, pues que toda acción lleva un castigo, ¿no? Y eso desde niños lo aprendemos, se nos enseña, o sea, te portas mal, Dios te va a que, dicen los papás, te portas mal, Dios te va a castigar, Dios se va a enojar contigo. Y siempre traemos esto, ¿no? Ahí en la mente inconsciente, en nuestro inconsciente, perdón, ya de adultos seguimos pensando igual. Y pensamos que el día que alguien me agrede, que me ofende, pues le va a llegar el castigo, ¿no? Casi inmediato. Pero es que así no funcionan las cosas, así no actúa Dios tampoco. Y eso es algo que a veces nos frustra. Digo, ¿no se acuerdan de Jonás, de la historia de Jonás? Un personaje que, por ejemplo, consideraba al pueblo de Nínive, pues su enemigo, enemigos de su pueblo. Él se sentía, o se había sentido sin duda agredido por este pueblo en alguna ocasión, muchas veces. Así que, lo que él esperaba era que Dios hiciera justicia con ellos, ¿sí? Cuando se entera de que Dios tenía planes de destruirlos, sin duda que se iluminó su rostro, ¿verdad? Y ahora sí van a recibir su merecido. Pero recordamos lo que sucedió, ¿no? Dios los perdona. Y entonces, ¿se acuerdan la frustración de este personaje de Jonás? El enojo, porque Dios los había perdonado, porque no recibieron el castigo, porque Dios no los destruyó. Y a veces esa actitud la tenemos nosotros, ¿sí? Decimos, oye, pues ¿por qué es tan malo que es, tan mentiroso, tan ratero, tan no sé qué, ¿sí? Y ve cómo le va, o sea, le va mejor que a mí, que yo me trato de portar bien, yo no me meto con nadie, yo soy buena persona, decimos, y así suceden las cosas, ¿no? Y entonces sentimos que Dios es algo injusto, que la vida es injusta, porque traemos eso, ¿no? Ese pensamiento de que se porta mal, inmediatamente le llega un castigo y así no es la cosa, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en la Biblia también una historia muy conocida, la historia de Job, un personaje que, según lo que nos dice ahí la Biblia, un personaje ejemplar, ¿verdad? Un personaje muy entregado a Dios, muy buena persona, muy buen papá, etcétera. Pero vemos todo lo que le sucedió, o sea, un montón de desgracias, ¿no? En su vida. Si no tuviéramos por ahí el resto de la historia, estaríamos también muy confundidos, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cómo es posible que tantas ganas que le echa él en las cuestiones espirituales y ve cómo lo trata la vida, ¿no? O cómo Dios se olvidó de él. Entonces tenemos esos pensamientos, pero precisamente estas historias nos ayudan a entender cómo es la vida en realidad, ¿sí? Y aún así pues, luchamos mucho con esos pensamientos, ¿no? Que les digo, los traemos muy arraigados desde niños, de que Dios tiene que castigar al que se porta mal, y por el contrario también Dios tiene que bendecir, tiene que premiar al que se porta bien, según nosotros, ¿sí o no? Pero bueno, así no es la realidad de las cosas. Y vamos a leer lo que nos dice por ahí el Salmo 37, versículo 1, para los que tenemos todavía estas ideas, que sin duda les digo, en algún momento lo pensamos, ¿sí? Tal vez hemos leído historias como la de Job, ¿sí? Hemos leído un montón de ejemplos en la Biblia que nos aclaran, ¿no? La situación, pero ya en la práctica, en la vida diaria, se nos olvida. Y volvemos a esos pensamientos extraños, ¿no? Que a veces tenemos y equivocados acerca de Dios y de cómo funcionan las cosas. Y aquí Dios nos recuerda aquí en este salmo cuál debe ser nuestra actitud ante esas situaciones. Salmo 37:1 dice, vean lo que nos dice Dios, no te impacientes a causa de los malignos, los que se portan mal, los que a lo mejor te han ofendido, te han hecho daño, no te impacientes, dice, no les tengas envidia a aquellos que hacen el mal, la iniquidad, dice que, o sea, los que hacen el mal. Eh,
Y podremos decir, bueno, ¿y por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué dice que no nos impacientemos y que no tengamos envidia? Si se supone que a los que hacen el mal, ¿qué pasa? Pues les va mal y les llega el castigo y van a sufrir. Aquí Dios nos está diciendo que no es así. O sea, la realidad de las cosas no es como a veces nos las imaginamos o como nos han enseñado. Aquí Dios está diciendo que muy probablemente nos encontremos o veamos, por ejemplo, que aquella persona que me hizo mal está prosperando y está teniendo éxito en todo lo que hace, ¿sí? Incluso en las cosas malas también. Dice uno, oye, mira cómo no le pasa nada y mira cómo no lo han descubierto y mira cómo esto. Y nos impacientamos y decimos, ¿cuándo le va a llegar el castigo a esto? ¿Cuándo? Porque yo me esfuerzo, yo le echo ganas, yo soy bueno y a mí no me va tan bien como ese, como el vecino, como el compañero del trabajo, o el jefe, o no sé quién, o familiar, amigo, etcétera. Buen amigo. Entonces, no lo está diciendo aquí, pero va implícito, ¿sí? O sea, si Dios me está pidiendo que sea paciente, que no me esté desesperando por culpa de esas personas, es porque es muy probable o casi seguro que en algún momento vamos a ver eso, ¿sí? Mira, yo con mi carcacha y el otro con su carrota, su carrazo del año. Y tan mal que se porta, tanto daño que me ha hecho, ¿sí? Pues que nosotros pensamos que somos el centro del universo, ¿verdad? Y que en cuanto alguien nos ofende o nos hace algo, rápidamente, Dios o los ángeles actúan, ¿no? Para castigar a las personas. Pero Dios nos dice que así no es, ¿sí? Y dice aparte, no les tengas envidia, porque seguramente vamos a ver, les decía ahorita, o sea, que las personas obtienen mejores cosas que las que yo obtengo en la vida, ¿sí? O sea, yo no tengo, a lo mejor para salir de vacaciones, ni aquí, qué sé yo, a Mazatlán, y veo que esa persona que tanto daño me ha hecho se va de paseo, a Brasil, por ejemplo, cada 6 meses. Uy, qué padre, ¿no? Y decimos, y que empezamos a tener envidia y decimos, ¿por qué no les pasa nada a esa gente? ¿Y por qué él tiene y yo no tengo? Y nos impacientamos y llegamos a tener envidia también. Fíjense cómo se voltean las cosas. O sea, siendo que nosotros consideramos a esas personas malas y al último nosotros caemos en eso también. Entonces, aquí el mandato de Dios es este. ¿Sí? O sea, no te impacientes, no tengas envidia. ¿Por qué? Ya lo dijimos, ¿no? O sea, porque muchas veces las cosas no van a salir como yo quisiera para esas personas. Yo tengo coraje, te estoy lastimado, tengo ahí el resentimiento y obviamente, como seres humanos, no vamos a mentir, o sea, sí nos gustaría, ¿sí o no? Que le llegara el castigo, que le llegara una consecuencia a esa persona, pero a veces no es así y entonces sucede esto, ¿sí? Eh, Dice por ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 versículo 45, algo interesante que debemos de entender. Miren lo que dice Jesús. Aquí dice, del versículo 43, vamos a leer 43, 44 y 45, ¿sí? Para entender por ahí el contexto. Dice el 43, oísteis que fue dicho, alguna vez escucharon, dice Jesús, esta frase de amarás a tu prójimo y dice aborrecerás a tu enemigo. Les dice Jesús ahí a su audiencia, les dice, ¿se acuerdan de esa frase? Dice, bueno, yo les tengo una diferente. Amen, dice, a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan, dice, el bien a los que los aborrecen. Oren por los que los ultrajan, los que les han hecho daño, los que los persiguen. Y decimos, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué Dios me está pidiendo eso? Ahorita decíamos que generalmente nuestro pensamiento es muy diferente. Si alguien me hace daño, pues yo quiero que le pase lo mismo o algo peor, ¿sí o no?
Y dice el versículo 45 que tenemos que hacer esto, debiésemos de actuar así, amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos hacen daño, dice, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y, y nos da un dato interesante, dice, ¿cómo es nuestro Dios, nuestro Padre? Dice, porque Él hace salir el sol sobre quién dice, así como sobre los buenos y también sobre los malos. O sea, el sol sale para todos, también por ahí decimos, ¿no? Para todos, o sea, Él no hace distinción, no dice, ah, ok, a estos no les voy a dar, no les va a llegar el sol, ¿sí? Porque se han portado mal. Es para todos, porque nos ama por igual a todos. Dice, y hace llover también, dice, ¿sobre quiénes? Dice, justos e injustos. Ese es Dios. Entonces, es muy diferente la manera en que Él actúa como yo actúo, como yo quiero que actúe Dios, o sea, no hay comparación, ¿sí? Y dice aquí que si nosotros queremos parecernos a Él, pues tenemos que empezar a pensar diferente, ¿sí? Si queremos demostrar que somos hijos de Él, ¿sí? Porque Él es así, ese es su carácter, entonces tenemos que entender eso. Al momento de que yo quiero que algo le pase a aquel que me hizo daño, y a veces hasta le pedimos a Dios, ¿sí o no? O sea, es algo muy natural de nosotros, tampoco nos espantemos. David frecuentemente hacía este tipo de oraciones a Dios, ¿de acuerdo? Ahí están los salmos. Él se sentía mal, se sentía agredido, se sentía traicionado, se sentía humillado, etcétera, o sea, de todo lo malo que nos puede pasar. Y como ser humano, él se desesperaba, pues, porque decía, ¿cómo a esta gente no le pasa nada, no? Y le decía a Dios, ojalá que les llegue el castigo, ojalá, ¿se acuerdan? O sea, hay muchas expresiones que a veces hasta nos pueden asustar, ¿no? Decir, como David diciendo eso en una oración, en un canto. Pues sí, porque era un ser humano como nosotros. Así como nosotros expresamos muchas veces eso, ¿no? Que dice, "Uy, ojalá que le pase". Y si no lo expresamos, al menos pasa por nuestra mente, ¿cierto? Pero Dios es muy diferente. Un personaje por ahí también muy conocido por todos nosotros, Salomón, ¿se acuerdan? Expresó algo similar a lo que estamos platicando aquí en Eclesiastés capítulo 2. Les voy a invitar por ahí a que lo lean conmigo. Eclesiastés 2, 13 al 15. Eclesiastés 2, del 13 al 15. Miren lo que dice. Dice, y vi que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz o las tinieblas. El sabio, dice, tiene sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Sin embargo, fíjense, o sea, como que él hace una diferencia aquí, ustedes lo pueden ver, entre la gente sabia y los necios, ¿sí? O sea, la gente que trata de seguir los principios divinos y aquellos a los que les vale, que hacen lo que quieren, que se portan mal. Dice, hay diferencia, ¿no? Al menos, o sea, en este mundo lo vemos, o sea, hay diferencia, pero fíjense bien a la conclusión que llegó. Él se puso a pensar, Salomón, y dijo, el versículo 15 dice, dije en mi corazón, dice, como sucede al necio, me sucederá a mí también. ¿Qué gano con ser sabio? Y pensé en mi corazón que esto también es vanidad, o sea, no tiene sentido esto. Fíjense cómo llegó a pensar él, que dijo, ¿qué caso tiene? A lo mejor también eso nos ha pasado a nosotros, ¿no? Cuando vemos a lo mejor esas injusticias que decimos, ¿no? En la vida, y decimos, ¿qué caso tiene que yo vaya a la iglesia? ¿Qué caso tiene que yo ore, que estudie la Biblia, que dé ofrendas? ¿Qué caso tiene que me acerque a Dios? Si al final dice, yo me voy a morir
igual que se va a morir el malvado, aquel que me hace daño. ¿Sí? O sea, el final es el mismo, dice Salomón. Todos nos vamos a morir. ¿Qué caso tiene? ¿Alguna vez lo hemos pensado? Ojalá que no, ¿verdad? Pero eso es algo muy típico de nosotros. ¿Sí? Cuando empezamos por ahí a filosofar, ¿verdad? Y decimos, y esta persona es muy mala y ve cómo le va. Y yo que trato de hacer las cosas bien, mira cómo estoy. Estoy enfermo y sin trabajo y esto y lo otro. Acuérdense lo que decía Job también, o sea, para él, o sea, no tenía sentido lo que él estaba experimentando. Él también tenía la idea como nosotros de que si yo me porto bien, o sea, no me tienen que pasar cosas malas. Estoy exento de cualquier agresión, accidente, enfermedad. A veces pensamos eso, ¿sí o no? Oye, pero yo voy a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto? Y a veces la gente también nos dice, ¿sí o no? Así somos los seres humanos, o sea, si alguien te ve en una situación complicada, lo primero que piensa la otra persona generalmente dice, oye, pues, y luego es muy seguido lo que te pasa, oye, pues a lo mejor algo debes, ¿no? Algo hiciste. Y si no te lo dice, pues él lo piensa en su interior, y dice, oye, pues, no, ¿qué te está yendo tan mal? No, o sea, eso no es casualidad. Lo pensamos de mucha gente, ¿sí o no? Oye, ¿por qué? Mira cuánta cosa le ha pasado en una semana. Se me hace que algo hizo, a mí se me hace que Dios lo está reprendiendo, lo está llamando la atención. O sea, siempre relacionamos esas situaciones negativas de la vida con los castigos, con el pecado, con que algo hiciste. Y Job, por ejemplo, él tenía también esos pensamientos. Y en este caso, Salomón dice, bueno, pues ¿qué caso tiene portarme bien, acercarme a Dios, ir a la iglesia? ¿Qué caso tiene? O sea, al final vamos para donde mismo todos. Eh, bueno, miren, hay otro personaje también muy conocido por todos. Eh, Enoc, fíjense lo que dice aquí en este libro, Patriarcas y Profetas. Otro personaje que tuvo estos problemas existenciales, dice, Enoc había estado preocupado, o sea, había estado viendo como la situación del mundo, de la época en la que vivía, muy parecida, por ejemplo, a la que nosotros vivimos. Mucha maldad veía, ¿no? Y dice que se puso a pensar en los muertos, dice, la gente que ya no estaba. Y dice, él le había parecido que los justos y los impíos, o la gente buena, la gente mala, dice, se convertían o se convertirían igualmente en polvo. Y ese sería su fin. El mismo pensamiento de Salomón, ¿se fijaron? Dijo, a ver, bueno, pensó en la gente que ya no estaba y dijo, bueno, mucha gente que ya no está fue malvada, ¿no? Y podemos decir, bueno, qué bueno que ya no está, como seres humanos así pensando, qué bueno que Dios se lo llevó. Pero cuando se puso a pensar en la gente que él había conocido, gente muy buena, gente admirable, dijo, a ver, esto como que no cuadraba, ¿no? Dijo, a ver, pero esa gente buena también acabó ahí, en la tumba. O sea, ¿cuál fue la diferencia? Y muchos de nosotros, les digo, a veces tenemos esos pensamientos también. Y es normal, o sea, tampoco tenemos que asustarnos, ¿no? Porque así somos los seres humanos. Así que bueno, esto fue lo que pasó por la mente de Enoch, ¿sí? Ese personaje que está por ahí en el cielo con Dios, ¿sí? Que no vio la muerte, miren lo que llegó a pensar. Y bueno, volvemos con Salomón. Y aquí hay algo bien interesante, vamos a ver lo que dice ahí mismo en Eclesiastés 2. Eclesiastés 2, versículos 10 y 11.
Vamos a darle lectura. Eclesiastes 2, 10 y 11, miren lo que dice. Dice, yo no negué a mis ojos cosa alguna que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta es mi parte, dice, de toda mi faena, mi trabajo. Y miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, dice, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Si leemos lo que menciona por ahí antes, en los versículos anteriores, nos empieza a dar por ahí muchos detalles, ¿no? De su vida. Y dice que empezó a hacerse de muchas cosas, ¿no? Y muchas riquezas, y las menciona ahí con lujo de detalle. Dice, prácticamente yo lo tuve todo, lo he tenido todo, todo lo que se me ha antojado. Y hay algo interesante que a pesar de que era muy rico, ya tenía todo, dice aquí, todo lo que se le pudiera antojar, todo lo que, cualquier experiencia que quisiera vivir, lo podía hacer, o sea, no le faltó nada. Sin embargo, dice aquí que la parte final nos da a entender de que no fue feliz, no era feliz con todo eso. ¿Sí? Tenía su carro del año, tenía mucho dinero, tenía muchas mujeres, tenía este, un palacio, o sea, tenía todo, ¿sí? Todo lo que se le antojara. Y dice, no, no era feliz. Dice, era aflicción de espíritu todo eso, ¿sabes? No, no le daba alegría eso, o sea, a lo mejor alegría momentánea, pero se esfumaba, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos aprender de esto? Bueno, eh, nosotros creemos, generalmente cuando hablamos de bendiciones de Dios, creemos que siempre vienen en un cheque, las bendiciones de Dios. ¿Sí o no? Y decimos, ay Señor, ¿por qué no me bendices si yo me porto bien, si yo hago esto? Y no te das cuenta de que Dios te bendice de muchas formas. O sea, ni las notamos a veces. Pero generalmente yo quiero ese el cheque, ¿no? O sea, quiero ver eso o sea, bendiciones de tipo material. Quiero que se materialice eso, ¿no? Esas bendiciones. Por eso, cuando hablamos ahorita de esa envidia, de esa impaciencia que a veces nos llega a causa de la gente que se porta mal, lo, ¿cómo podríamos decir? Como que lo expresamos eso en lo material, ¿sí? Porque digo, es que, ¿por qué ese sí tiene un carrazo y yo no? Yo me porto bien y él no. Pues se fijan en lo que estamos fijándonos, en la casota, en el carrazo, ¿sí? En el trabajo que tiene, en su sueldo, no sé qué, ¿sí? En lo que el ser humano considera el éxito, ¿sí? Porque es la realidad. O sea, cuando vemos a alguien que tiene esas cosas, decimos, qué exitoso. Pero aquí Salomón nos hace ver que ahí no está la bendición de Dios. O sea, sí es parte de eso, pero eso no es lo que nos da es que la felicidad, la paz, la satisfacción. Como seres humanos creemos que ahí está todo eso. Eh, pero Salomón nos dice, no, no es así. Y vean quién lo está diciendo, alguien que tuvo acceso a todo, dice, a todo. Así que la próxima vez que pensemos de esa manera, hay que reflexionar, ¿no? ¿De qué formas Dios me está bendiciendo? Porque generalmente empezamos a compararnos, ¿no? Con aquel que se porta mal y decimos, no, le va mejor. Pues sí, porque lo estamos viendo y midiendo en cosas materiales. Y no, Dios no funciona así, ¿vale?
Ahora vamos a ver qué dice en el libro de Génesis, y aquí vamos a entrar ya en lo que mencionábamos al principio. Génesis capítulo 4 los versículos 11 y 12, nos dice, o nos cuenta por aquí la historia de estos hermanos, Caín y Abel, ¿se acuerdan? En este capítulo 4 y el versículo 11 dice que Dios, dice, maldijo a Caín. Dice, ahora pues, le dijo Dios, maldito serás, dice, y serás echado de la tierra, que abrió su boca, dice, para recibir la sangre de tu hermano. Y dice el 12, y cuando labres la tierra no te dará más su fruto, errante y fugitivo serás en la tierra. Esa fue la maldición que recibió Caín, ¿sí? Eh, y podemos decir que bien merecido se la tenía, ¿no? Esa maldición, por haber matado a su hermano. Y entonces aquí vemos, podríamos decir, aquí sí se portó justamente Dios, ¿no? O sea, con justicia, y le aplicó bien la justicia a Dios. Muy probablemente en otras historias podemos decir, no, aquí como que a Dios se le durmió un poquito, ¿no? Tuvo que haber actuado antes, tuvo que haber hecho esto, pues, según nuestra percepción. O en nuestra vida, generalmente eso es lo que le decimos a Dios, Dios, ¿por qué no actúas? Le decimos, ¿por qué permites? Porque según nuestra percepción, pues Dios no es tan justo a veces, ¿no? Como que está ocupado en otras cosas, no se dio cuenta de lo que pasó o puede ser que hasta lo veamos como corrupto, ¿sí? Cuando nosotros pensamos así, ¿por qué el que se porta mal lo bendices y a mí no? Prácticamente le estamos diciendo a Dios que es corrupto, ¿sí o no? Entonces, se fijan cómo entran pensamientos a nuestra mente eh, que nos hacen tener una mala imagen de Dios. Eh, Bueno, esta fue la maldición de Caín. Y cuando leemos esto, así a profundidad, nos damos cuenta en qué consistía esa maldición, ¿sí? Habla ahí de que iba a ser, dice, fugitivo, errante, que dice iba a ser echado de la tierra, o sea, como que la misma tierra lo iba a estar repeliendo, como quien dice, ¿sí? Porque ustedes recuerdan que él se dedicaba a la agricultura, ¿ok? Y dice aquí, ah, ok, bueno, y le dijo Dios que iba a maldecirlo, ¿no? ¿Y en qué consistía eso? Bueno, en que jamás él en su vida se iba a sentir satisfecho. Tenía que andar ahí de un lado para otro. No iba, a recibir lo que él buscaba, ¿no? En cuanto a su trabajo, insatisfacción, inseguridad. Dice que iba a andar ahí fugitivo como huyendo. Y anteriormente él expresa ese temor. Le dice a Dios, dice, uff, dice, cualquiera que me vea va a querer que matarme también. Dice el pensamiento que ella trae, dijo, a mí me va a pasar lo mismo. Eh, Tenía miedo, se sentía, como dice, inseguro, intranquilo, con delirios de persecución. Eh, y saben que nosotros, como seres humanos también, podemos también adquirir esa maldición, podemos participar de ella. Nos puede pasar exactamente lo mismo que le pasó a Caín. Y tú puedes decir, ay, pero si yo no mataba a nadie, yo no sería capaz de hacer eso, ¿no? Pero para Dios, todos somos ¿qué? Pecadores. No, yo no tanto, tú puedes decir. Yo no soy tan pecador como el vecino. Sí, sí somos. Yo no soy tan pecador como ese hermanito de la iglesia que se las tiene bien escondidas, ¿verdad? Sí, eres igual que él.
porque para Dios no hay pecadotes ni pecaditos. Todos, dice la Biblia, dice, por cuanto todos pecaron, todos, dice, estamos que destituidos de la gloria de Dios. O sea, no tenemos derecho a nada, más que al castigo, que es la muerte. Ahora, ¿cómo puedo yo escapar de esta maldición? ¿Sí? De sentirme insatisfecho siempre, intranquilo siempre, inseguro, como Caín. Caín también pudo revertir eso, pero no lo quiso. Él no se arrepintió. O sea, al menos, o sea, la Biblia nos da un registro ahí que dijera, ¿sabes qué, Dios? Sí, cometí un error, perdóname, me descontrolé, se me nubló el pensamiento, le hice caso a mi ira, al enemigo, etcétera. No hubo un diálogo con Dios de ese tipo, donde se mostrara arrepentido. O sea, simplemente cuando Dios le reclama lo que él hace, él trata de evadir lo que Dios le dice, incluso le contesta así groseramente a Dios, se pone al tú por tú con Dios, o sea, como diciendo, pues, ¿yo qué tengo que ver, no? Él tuvo la culpa, es más, podríamos haber dicho. Entonces, no se arrepintió y empezó a sentir esa maldición, o sea, Dios no tenía que maldecirlo, ¿sí? Él solito se maldijo e iba a empezar a sentir los efectos, ¿no? Las consecuencias de esos actos. Y por eso empezó a sentir ese miedo. Dije, oh, van a matar a mí también. Y fíjense cómo es Dios, ahorita que hablábamos del amor de Dios hacia todo ser humano, que Dios dice que le puso una marca. Ustedes lo pueden leer por ahí más adelantito en el versículo 15, porque dijo que me vas a echar de la tierra, de tu presencia, dice, me voy a esconder. O sea, ya no quiero nada contigo yo. Fíjese cómo él actuó. En vez de acudir a Dios, él dijo, ok, aquí cortamos, ¿sí? Dijo, voy a andar errante, fugitivo, sí, y cualquiera que me vea me va a querer matar. Y Dios le dijo, sabes que no es así, porque si alguien te toca, dice, yo también voy a actuar, ¿sí? O sea, no era que Dios quería destruirlo, ¿eh? Y dice que le puso una marca para que, dice, cualquiera que lo hallare, dice, no lo matase. Y podemos decir, oye, pero ¿cómo? Pues si era lo que merecía. Aquí es donde vemos esas, a lo mejor, injusticias, ¿no? Que decíamos ahorita. Mató a su hermano, que era lo lógico, pues que lo maten también, ¿no? Pero Dios dijo, no, a este no me lo toque. Pero aún así, a pesar del amor de Dios, a pesar de que Dios lo protegió, fíjense cómo actuó él. O sea, él no quería nada con Dios y empezó a sentirse así, ¿sí? En su vida. O sea, siempre estuvo, o sea, nunca tuvo paz. Y eso nos puede pasar a nosotros. En eso consiste esa maldición, ¿sí? En no tener paz en nuestra vida. Porque esa paz que pocos buscamos a veces, o sea, nosotros queremos otro tipo de bendiciones, ¿no? Cuando acudimos a Dios. Pero pocas veces le pedimos paz a Dios en nuestro corazón. Esa paz únicamente la puede dar ¿quién? Dios. La podemos obtener de Dios. Y él se alejó de Dios, dijo, yo no quiero nada contigo. Así que vivió intranquilo toda su vida, insatisfecho, ¿sí? Inseguro, huyendo de todo mundo. Miren lo que dice Isaías, el profeta, dice en el versículo 40, perdón, capítulo 48, versículo 22, dice por aquí, no hay paz, dice Dios, para los malos. No hay paz para los malos. Y aquí podemos decir, bueno, ¿y qué nos supone que todos somos malos? Acabamos de decir, sí, todos somos pecadores. Eh,
Pero ¿a qué se refiere cuando dice aquí los malos? O sea, realmente está diciendo Dios aquí, o está haciendo una diferencia, ¿sí? Entre aquellos que se arrepienten y los que no. Como Caín, que dijo, bueno, así, así déjame, así soy yo. Ojalá que nosotros no seamos así, de este tipo de personas que como, como alguien nos hace daño a nosotros, nosotros también que lo hacemos. También ofendemos, dice Santiago. También la regamos. También hacemos sentir mal a la gente. También les hacemos daño. Todos los días, eso nos pasa, ¿sí o no? Pero a pesar de nuestros errores, Dios nos da esa oportunidad de ser perdonados, de ser limpios. Caín no quiso, entonces él tuvo que cosechar las consecuencias, ¿no? Tuvo que cosechar esa maldición y eso es lo que Dios no quiere que nos pase a nosotros. Dios quiere que tengamos paz en nuestro corazón, ¿sí? Esa es la más grande de las bendiciones, ¿sí o no? Tener paz, algo de lo que carecemos en nuestra sociedad, ¿sí o no? Pero dice aquí Dios también, dice, no hay paz para quién, para los malos, para el que no quiere la ayuda de Dios. Y entonces vamos a ver lo que nos sigue diciendo por ahí David en el Salmo 37. Les voy a invitar ahí a que lo busquemos. En el Salmo 37, del versículo 2 en adelante, ahorita leímos el uno donde Dios nos dice que no debemos de impacientarnos por los que se portan mal, que no debemos de qué, de envidiarlos tampoco, porque seguramente les va a ir bien en muchas cosas, ¿sí? O van a recibir, o a tener ciertos éxitos, ¿no? Según el mundo. Pero dice por ahí el versículo 2, fíjense bien, y esto vamos a seguir, porque a lo mejor decimos, pues sí, pero está muy complicado eso, ¿no? Dice el versículo 2, dice, porque como la hierba, pronto serán cortados, y como la hierba se secarán. O sea, va a haber una consecuencia, eso es obvio, ¿sí? Dice, confía en el Señor, o sea, tú, dice, a lo tuyo, prácticamente nos dice David, tú confía en Dios. Eh, Ahora, ¿confiar en qué sentido? Porque a veces creemos que nos dice aquí Dios que confiemos en que Dios nos va a castigar. No, no se trata de eso, ¿sí? O sea, quiere decir que a pesar de lo que me haya sucedido a mí, o cómo me esté yendo en este momento, yo debo confiar en Dios, no de estarle deseando el mal a alguien, decir, ah, Dios lo va a castigar, yo tengo mucha fe. No, no se refiere a eso, ¿sí? Sino confiar en que Dios está conmigo, en que Él me va a ayudar a salir de cualquier situación, no a castigar a otra gente, porque no se trata de eso, ¿sí? Y dice aquí, confía en Dios, haz el bien, porque ahorita decíamos que a veces pensamos que es mejor hacer lo malo porque decimos, a esa gente le va bien, pero dice Dios, tú haz el bien, tú haz lo tuyo, tú confía en Dios, cualquiera que sea tu situación, haz el bien, o sea, no te canses de eso, no digas, bueno, ya mejor me voy para el otro bando, ¿sí? Porque a esa gente sí le va bien. Confía, dice, haz el bien, dice, habita en tierra y cultiva la fidelidad, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Qué les parece? Un texto también que conocemos, ¿verdad? Y dice el versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía, otra vez nos dice, confía en Él. Tú entrégale tu vida, confía en Él y Él va a actuar, ¿sí? Va a ayudarte en tu vida. Dice el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, no es en vano. Cuando tú te portas bien, cuando tú quieres agradar a Dios, no es en vano. Como llegaron a pensar Salomón, como llegó a pensar Enoc, ¿sí?
que no tenía caso obedecer a Dios. Dice Dios, yo estoy tomando nota, ¿sí? Y voy a hacer que todo el mundo vea, dice aquí, así como la luz, dice, verán tu justicia. Dice, y dice el versículo 7, descansa en el Señor y espera con paciencia en Él. No te impacientes, dice, porque Él perdón, dice, perdón, porque el que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. Entonces vuelve aquí a decirnos Dios, no te impacientes, tranquilo. O sea, si te llega esos sentimientos, esos pensamientos que no están bien, ¿sí? Dice, deséchalos, ¿sí? Eh, porque dice, porque el que, por el que prospera en su camino, o sea, porque a él sí le va bien, ¿sí? ¿Por qué si se porta mal? Dice, deja la ira. Eso dice Dios, sácalo de ti, ¿no? Dice, abandona ese enojo, no te impacientes, otra vez lo dice. Dice que solo eso conduce al mal. O sea, tú vas a ser igual que esas personas al final, porque traes esos malos pensamientos de estarle deseando el mal a otros. Y decir, oye, porque ya hace 2 años de eso y no le ha pasado nada. Y sigue muy, muy sonriente, ¿sí? Dice el 9 dice, porque los malhechores, y aquí esto está interesante, dice, los que hacen el mal serán exterminados. Ah, qué padre decimos, ¿verdad? Pero no es a nuestro modo. Dice, y los que esperan en el Señor heredarán la tierra. ¿De qué está hablando aquí? Del fin de todo, ¿sí? Ahí hay una gran diferencia. Y esto es lo que Dios, fíjense bien, le mostró a Enoch. Ahorita decíamos que Enoch estaba medio ahí confundido, ¿no? Con esos pensamientos como nos pasa a nosotros. Y Dios dice que le mostró en visión, dice aquí en Patriarcas y Profetas, la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera, en estos días, en los que estamos viviendo nosotros. Le dijo, mira, así está la cosa, o así va a estar antes de que Cristo venga por segunda vez. Dice, habría una generación presumida, jactanciosa, empecinada, que negaría al único Dios. Lo estamos viendo, ¿sí o no? Y al Señor Jesucristo dice, pisoteando la ley y despreciando la redención. Así va a estar el mundo. Así estamos, ¿sí? Pero fíjense lo que Dios le mostró a Enoch. Dijo, vio Enoch a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos desechados, como dice aquí David, en este salmo, dice, desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Y a lo mejor podemos decir, qué bueno, ¿verdad? Pero no, o sea, Dios no dice qué bueno que los va a destruir. O sea, a él le duele eso. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Bueno, que sí hay una diferencia. Eso fue lo que le quiso hacer ver a Enoch. O sea, no es de que no, todos van para el hoyo, como decimos, ¿no? Todos nos vamos a morir, buenos o malos, da igual. Sí, pero eso no es todo, o sea, eso no es el fin. Él no creyó que ahí se acababa todo, pero ahí no acaba todo. Y eso es lo que debemos de pensar. O sea, a veces también para nosotros esta vida lo es todo. Aunque seamos cristianos y creyentes, creemos que esto es todo. Y por eso queremos ver, ¿sí? Que esa gente que nos ha hecho mal pague y sufra, ¿sí o no? Y nos desesperamos. Pero Dios dice, para empezar, dice, no estés pensando en eso, o sea, saca eso de ti, porque eso, o sea, te convierte en una persona igual de malvada que aquel que estás queriendo que yo destruya. Tú entrégate a mí, tú confía en mí, yo me voy a encargar, ¿sí? Pero
Hay una gran diferencia, dice que cuando llegue el fin, dice, unos van a ser, ¿qué dice aquí? Coronados de gloria y honor, y otros desechados y destruidos. Entonces, claro que hay una diferencia, por si alguna vez decimos, ay, no, mejor ya voy a ser malo, a esa gente le va bien. Miren, dice aquí en este mismo libro de Patriarcas y Profetas, dice, la paciencia de Dios hacia los impíos, hacia la gente que hace el mal, muchas veces dice, los envalentona en la transgresión. ¿Qué quiere decir esto? Que como no vemos consecuencias, decimos, ah, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y me vale, y no me arrepiento. ¿Sí? Al cabo, ¿qué pasa? Nada, decimos. Y de algo me de morir y no sé qué decimos. Tiene un montón de frases, ¿no? Para excusarnos. Pero dice, el hecho de que su castigo demore, porque hay un castigo final, ¿sí? Es lo que estamos viendo. Probablemente aquí en esta vida nos libremos, ¿sí? Y aparentemente todo nos sale bien, o le sale bien a la gente, que a veces queremos que le vaya mal. Mira cómo prospera. Pero al final hay una consecuencia, dice aquí. O sea, a lo mejor va a tardar en llegar, pero dice aquí, eso no lo hace menos seguro el castigo. O sea, el hecho de que se tarde no quiere decir que no va a llegar, ¿sale? Entonces, a veces también nos pasa eso, ¿no? A los seres humanos, nos puede pasar a nosotros, así que, ojalá que podamos, reflexionar en esto, ¿no? Porque igual, miren, muchas veces, así como yo quiero que le pasen cosas a alguien porque es que me hizo mucho daño y ojalá y esto le pase y o peor que a mí de lo que me hizo. Muy probablemente hay gente que también dice eso o espera eso para nosotros, que todos hacemos daño y ahorita lo vimos, ¿no? Todos ofendemos o le hemos hecho daño a alguien. Entonces imaginan también que alguien esté deseando ese mal para nosotros y que Dios no me bendiga más porque alguien más me está deseando el mal. Sí, tampoco, o sea, por eso así no funcionan las cosas. Dios es el que sabe, Dios es el que actúa como él lo considera correcto. ¿Sale? Y también ojalá que pues empecemos a desechar esos pensamientos, ¿no? De venganza, de que ojalá le pase al otro también, o el hecho de pensar que porque alguien hace mal, el castigo llega inmediato, porque creemos que Dios es así como la policía, ¿no? La haces, la pagas. Y no necesariamente pasa así, ¿sale? Entonces, ojalá que lo entendamos y nos quedaremos con lo que nos dice Filipenses, am, capítulo 4 versículo 7 es nuestro deseo, nuestra oración para cada uno de los que estamos aquí. Dice, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la mayor bendición, ¿sí? Vivir como tranquilos, en paz, ¿sí? Que no seamos partícipes de esa maldición, ¿sí? Como Caín, o sea, vivir como intranquilos, vivir inseguros, vivir huyendo, vivir sin paz, ¿sí? Solamente porque no queremos cambiar, no queremos arrepentirnos. Que el Señor nos dé de su paz el resto de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.